Muy buenas noches, familia. Dios bendiga inmensamente a cada uno. Dios sea rico en bendiciones en todos los aspectos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí esta noche para avanzar en nuestra serie de estudios, El hogar como Dios lo planeó, y específicamente en nuestra lección, Razones para la infidelidad. Ya este es nuestro devocional número 75, lección número 3. Hoy concluimos esta lección. Recuerde que entre las razones para la infidelidad que decíamos, no es que justifica, pero sí explica el por qué muchos terminan alejándose de Dios, siendo desleales a Dios, y luego no solamente son desleales a Dios, sino que terminan siendo desleales a su pareja, desleales a sus hijos. La fidelidad, aunque la estamos enfocando en esta lección número 3, en el ámbito de nuestra relación con Dios, decíamos que la razón por la que hemos introducido esta lección en medio de temas que tienen que ver con el matrimonio y la familia es que si nosotros no somos fieles a Dios, nunca podremos ser y de ninguna manera vamos a ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hermanos, mejores abuelos y abuelas o mejores nietos o nietas, sobrinos y tías, sobrinos y sobrinas y tíos. No lograremos hacer el papel nuestro dentro de la familia como Dios lo planeó si en primer lugar no respetamos al mismo Dios. Y para respetar a Dios tenemos que ser descritos como personas fieles. Pero muchos hemos dejado la fidelidad de lado para caer presa de algunos factores que nos llevan a alejarnos de Dios, y uno de ellos que tenemos en pantalla ilustrado es el del orgullo, el de la persona que siente que su opinión, que siente que su manera de hacer las cosas es la única válida, que su forma de ser y pensar es incluso mejor siempre que el de los demás, incluso que de Dios. Es decir, esta persona, como dice la escritura, es sabia en su propia opinión. Considera que la forma en que hace las cosas siempre está bien, la forma en que hace las cosas siempre es mejor. Y verdaderamente, hermanos, el mejor camino es el camino del Señor. Así que si nosotros no queremos ser infieles a Dios, tenemos que ir abandonando esa postura de que nosotros siempre tenemos la razón, que la manera nuestra siempre tiene que ser la manera, y mejor dar paso a la sabiduría de Dios, mejor dar paso a las instrucciones y guías del Señor. La persona orgullosa también es una persona que no va a permitir jamás, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de corrección, precisamente porque no considerará nunca que la otra persona ni tiene la razón o que la persona nunca lo hará de una manera adecuada. Tenemos que abandonar ese tipo de pensamiento porque todos los que estamos aquí y todos los seres humanos somos imperfectos, todos tenemos defectos, a todos nos cuesta a veces ver la magnitud y el alcance de nuestras faltas, las consecuencias de las decisiones, de las palabras, de las acciones que tomamos en el día a día. Entonces debemos de poner esas armas de la soberbia, del orgullo, de no permitir ser corregidos cuando uno de los propósitos de la Biblia es corregir. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y la Biblia no nos va a hablar solita. Ella no se va a levantar del estante y se va a dirigir a nosotros con una voz audible. Va a llegar ese mensaje a nosotros por medio de nuestro estudio personal, pero generalmente cuando se trata de corregir nuestras faltas y defectos, va a venir a través de un hermano o una hermana que, basándose en la sabiduría de Dios, nos va a corregir. También el orgullo tiene que ver con lo que hoy el mundo pinta como la superioridad intelectual, es decir, llega el estudiante al colegio o a la universidad principalmente y empieza a nutrirse de esas filosofías humanas y esas modas del pensamiento humano, y termina considerando que lo de Dios está obsoleto, es demasiado antiguo, ya eso no vale, en realidad lo mejor es lo que dice Sócrates en la antigüedad y lo que dice tal filósofo en la era moderna o contemporánea, y por lo tanto pues ya la Biblia es vista como un conjunto de leyendas
como un libro demasiado antiguo, no actualizado a las necesidades y sueños y metas de la humanidad. Entonces, pues mejor escuchemos a los profesores, a los doctores, a los eruditos de hoy, porque pues la Biblia ya dejó de tener validez. Ese es un orgullo que Pablo encontró en la ciudad de Corinto, una ciudad griega muy dada a solicitar la elocuencia y las palabras rebuscadas en la exposición de sus maestros. Les encantaba eso, aunque no les enseñaran nada, no le dijeran nada importante, pero después que sonara muy inteligente, muy elocuente, muy poderoso en palabras, aunque no dijera nada, pues era suficiente la etiqueta de que era mejor. Así que vimos que el orgullo nos puede llevar a la infidelidad o nos puede llevar a abandonar los caminos del Señor. En segundo lugar, y estoy haciendo este repaso porque hoy concluimos esta lección, vimos que la mundanalidad también es otra razón para que el Hijo de Dios sea infiel. ¿Y a qué nos referíamos con la mundanalidad? Al igual que el orgullo, nos referíamos a varias cosas. En la mundanalidad está el pensamiento de que solo importan las cosas terrenales. Entonces, estamos sumamente preocupados de que nuestros hijos tengan un título profesional secular, pero no estamos preocupados si están asistiendo los días de semana, si están asistiendo a su clase de los días domingos, si están pendientes, incluso si el horario de estudio de ellos coincide con el horario de clases de la congregación, pero la congregación está haciendo una inversión para que puedan esas lecciones quedar grabadas. Es su deber como padre y es su deber como madre poner a esos hijos a escuchar esas clases, asegurarse de que ellos estén recibiendo todo el menú espiritual que ellos requieren. Y estar pendiente de que si están en el grupo de José Morales, están en el grupo de Irving Mendoza o ya están acá en la escuela o el auditorio principal en la congregación, pues entonces que estén verdaderamente anotando, estén aprendiendo, estén atentos. Eso es lo que vamos a hacer si nos vamos a preocupar por lo espiritual como prioridad en lugar de solo, porque no está mal, enfocarnos en lo profesional. Estar involucrado en lo terrenal en lugar de lo espiritual, decíamos, también tiene mucho que ver con la economía, donde yo invierto, donde yo gasto 300, 500, cualquier cantidad de dólares en cosas que pueden referirse al entretenimiento, que pueden estar relacionadas con el buen vestir, que pueden estar relacionadas con alguna cosa que nos pidieron nuestros hijos, sea, ya dije, dentro del entretenimiento o dentro también de sus carreras profesionales, pero de la misma manera no estamos dispuestos a desprendernos para aportar a la obra de Dios. Entonces no nos interesa o no nos interesa tanto, para ser más preciso, que haya tantos necesitados en la congregación que podríamos ayudar mejor. No nos interesa que podríamos en el evangelismo ir a lugares más apartados y poder hacer también allá una obra, incluso poder ayudar en el futuro a un obrero en estas congregaciones en comunidades de nuestra provincia, porque estamos enfocados en invertir nuestro dinero solo o principalmente en las cosas de este mundo, cosas que van a ser quemadas, cosas que van a ser destruidas, cosas que en cualquier momento pasarán. En cambio, si invertimos en lo espiritual y buscamos primeramente el reino de Dios, ese reino, como dijo Daniel, es indestructible. La mundanalidad, como no puede ser de otra manera, también involucra la parte de los deseos carnales. Es decir, cuando el hombre, dejándose llevar por instintos y deseos que en su base, en su fundamento son naturales, porque Dios los ha puesto allí, pues ha cedido a la mentalidad del mundo para satisfacerlos de maneras prohibidas por nuestro Dios. Eso también es mundanalidad y allí sabemos que está involucrado la borrachera, la fornicación, la embriaguez. Recuerde que no son lo mismo. Embriaguez es ingerir alcohol en cualquier medida que termine alterando, aunque yo no lo note, mi sobriedad. Puede ser la medida más mínima y debido a que usted no va a estar midiendo de manera microscópica, usted no va a estar pasando por un laboratorio, lo que el cristiano tiene que hacer es abstenerse de las bebidas
alcohólicas en su totalidad, en todas sus formas y cantidades. Lo que es el baile, lo que es la vestimenta indecente, lo que es el lenguaje vulgar o grosero, lo que es participar en cualquier tipo de actividad que deshonre los principios divinos. Todo eso que nos puede atraer y enredar está dentro de la mundanalidad y termina alejándonos de nuestro Dios. Entonces, hoy, familia y hermanos, concluimos nuestra lección ya yendo a nuestro tercer y último punto que tiene que ver con lo preventivo. Y recuerden, y perdón, disculpen que les recuerde esta etapa dura de nuestras vidas en las cuales, pues, preventivamente estaban preparándonos, estaban protegiéndonos, que bueno, eso también tiene su tema, que no es mi tema hoy, contra una pandemia, contra un virus letal, muy peligroso, y aunque eso haya sido cierto o no, aunque las autoridades de salud y políticas nos hayan estafado, engañado, como sea, hay un principio ahí de la importancia de cuando nuestra vida está en riesgo, cómo corremos automáticamente a prevenir. Entonces, cuanto más si lo hacemos en lo físico, no lo vamos a hacer en lo espiritual. La mayoría de los factores que causan infidelidad se pueden evitar si la prevención se aplica a la vida lo suficientemente temprano. El apóstol Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así aprendemos que la palabra de Dios no solo es un remedio para el pecado, sino que es una prevención. Un abogado le preguntó a Jesús en una ocasión, Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es muy probable que esperara que el Señor citara uno de los 10 mandamientos. Sin embargo, es interesante notar que el Señor se refirió a un pasaje aparentemente menos destacado, conocido o citado que aquel de Deuteronomio. Y está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. Voy a decir esto de nuevo, menos prominente o menos destacado que el texto de Éxodo 20, refiriéndome a los 10 mandamientos. Y más bien hizo referencia a uno de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras de nuestro Señor las citamos frecuentemente y hacemos gran hincapié en su valor y significado, tal y como deberíamos. Sin embargo, observe la continuidad de este pasaje. Dice en los versículos 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es concebible que lo que nuestro Señor llamó el primer y más grande mandamiento sea posible a través de la instrucción, especialmente de la enseñanza a nuestros hijos. La instrucción divina es el derecho, como dicen en los ámbitos legales y nacionales, inalienable de nuestra descendencia. Hay de aquellos padres que faltan a sus hijos en el único ámbito que puede proporcionarles vida eterna, el conocimiento de Dios. Cuando Salomón dijo allá en Proverbios, capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, hablaba a todos nosotros, pero en ningún otro corazón cae esta instrucción tan pesadamente como en el de un padre. Esa es la responsabilidad primaria de la paternidad, dice el apóstol Pablo en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Note que la responsabilidad de los padres es
Entrenar. Salomón no dijo simplemente, dile al niño, muéstrale al niño. ¿Qué dijo Salomón? Instruye al niño en su camino. La formación involucra todo el entorno de la criatura a ser entrenada. ¿Puedes imaginar a un cazador de conejos pasando por la casita esa que le hizo a su perro una o dos veces a la semana, allí donde mantiene a su costoso perro de caza, y pasando allí enfrente y simplemente diciéndole a un perro que probablemente está allí amarrado, caza conejos, caza conejos, caza conejos? ¿Puede imaginarse a alguien entrenando un perro de estos así? Yo creo que no. Él buscaría controlar todo el entorno de ese perro de manera que sea apropiado para su desarrollo. Creo que lo sacaría personalmente y con frecuencia. Creo que trabajaría con él pacientemente y de manera continua. No va a permitir que influencias negativas, enfermedades o cosas externas destructivas de cualquier tipo afecten al perro durante sus años de formación, si puede evitarlo. Cuando finalmente el perro está entrenado, va a cazar conejos mientras viva y se va a alegrar y va a disfrutar mucho ese privilegio. Nuestros hijos son criaturas inteligentes, son infinitamente más sensibles, más susceptibles a la formación que cualquier simple animal. La mano orientadora del amor y la sabiduría sobre su hombro, junto con un buen ejemplo y alegre de cristianismo por parte de sus padres, cosechará grandes recompensas y bendiciones en su vida. En conclusión, a nuestra lección número 3, razones de la infidelidad, todos los verdaderos problemas en nuestras vidas son autoimpuestos, ¿sí? Es cierto que sufrimos las limitaciones y debilidades de la carne, pero estos son problemas comunes a todos los seres vivos para los cuales el Hijo de Dios encuentra consuelo y seguridad en el Padre Celestial. Las cargas que no podemos llevar son aquellas con las que no permitimos que el Señor nos ayude. Recuerde lo que Él nos ruega en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La falta de voluntad para perdonarnos a nosotros mismos nos mantiene encadenados a nuestros pecados y a nuestros errores. La misericordia de Dios no está forzada. Su gracia es ilimitada. Nos amó lo suficiente como para dar a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, y promete en Juan 3:16 y Romanos 8:32, en especial en este último pasaje, darnos con su Hijo todas las cosas gratuitamente. Él desea que seamos salvos. El problema, la causa de la infidelidad, está dentro de nosotros mismos. Así que ya no miramos a otro lugar. Nos examinamos, corregimos, nos dejamos guiar por el Señor. Y de esa manera nos mantenemos firmes, perseverando, es decir, nos mantenemos fieles. Y otra vez, como lo aclaramos al principio, solamente siendo fieles al Señor podremos ser fieles a nuestra pareja, a nuestra familia, y así darle gloria a aquel que lo planeó de esa manera. Si Dios nos da vida, salud y oportunidad, la próxima semana retomamos el hilo de temas respecto a la familia directamente o al matrimonio, y desde ya les anuncio el tema para que se preparen. La lección número 4 lleva por título La grandeza del amor matrimonial. Que el Señor nos siga bendiciendo ricamente.